buenas tardes. Muchas gracias por venir esta tarde a la presentación oficial en Madrid de Santa Envidia. Soy uno de los dos editores de Editorial Espacio Ronda, ando aquí con mi hermano aquí presente. Somos una pequeña editorial que apenas llevamos un año, o sea, todavía no hemos llegado a un año desde que publicamos nuestro primer libro. Y simplemente pues quería expresar mi gratitud porque siendo básicamente unos novatos en este mundo editorial, pues hemos recibido un montón de bendiciones y regalos, entre ellos pues que Javier Meloni nos escribiera este prólogo para este libro, que aquí Pablo Dors presente se ofreciera a darnos su tiempo, ¿no? Con todo lo que ello implica, ¿no? para presentar este libro. Y también, tenemos una pequeña sorpresa, y es que la autora Barbara Brown Taylor, que si bien hubiéramos querido que viniera a España, pero era bastante complicado, ¿no? Pues nos ha mandado un pequeño vídeo mensaje que hemos subtitulado al español y que está dirigido pues especialmente para este día. Entonces nada, queríamos empezar con el pequeño vídeo de la autora Barbara Brown Taylor. From across the ocean to my new friends on España. My name is Barbara Brown Taylor. Several years ago, I wrote a book called Holy Envy, Finding God in the Faith of Others, because that's what happened to me. Lifelong Christian. When I taught a course on 5 of the world's great religions at a small college in the southern United States, I found God in the faith of others, including other Christians whose faith was very different from mine, and I'll never stop being grateful for the gift of holy envy. Like me, most of my students had no experience of spiritual traditions other than their own. All they had were stereotypes and jokes and fears about people who called God by a different name, or who didn't believe in one God at all, at least not the way they did. At first, we tried to learn about other religions by reading a textbook, which was like trying to learn about other cuisines by eating a menu. But eventually, we discovered a much better way. We left the classroom and traveled to meet people where they were most at home, in their own synagogues, mosques, temples, and gurdwaras, where, without a single exception, they welcomed us. They told us what they loved about their traditions. They cooked for us, prayed for us, and answered our many questions with great patience and care. In this way, our stereotypes fell apart. Our jokes stopped, and our fears turned out to be unfounded. Terrible things continued to happen in the world just as they are happening today, too often fueled by religious difference. But meeting ordinary people of goodwill in their own sacred spaces changed most of us in ways no textbook, no news program ever could. We learned that what we have most in common is not our religion, but our humanity, and that the faith of others can inspire us to engage more vitally with our own. I'm honored that Carlos and Daniel Bardosa decided to publish my book in Spanish, and that Javier Meloni agreed to write such a beautiful prologue for it. I look forward to recording an extended interview with the Bardosa brothers in June, but today I am overjoyed by Pablo de Or's willingness to discuss my book with you from his own deep well of wisdom. I've just begun reading his book, Biography of Silence, in English, so it's easy to understand what a gift it is for you to be in his presence today. I envy you, but it's holy envy, so I won't ask to be forgiven. Bueno, qué precioso vídeo, ¿no? O sea, yo no sabía nada tampoco, me he quedado impresionado, ¿no? Bueno, gracias por estar aquí. Me da mucha alegría. ¿Estáis bien? Sí, ¿no?
quiero decir unas palabras sobre este libro. Lo primero de todo es que me parece una edición estupenda. O sea, que para ser primerizos como editores, fantástico. O sea, en todos los sentidos, ¿no? De contenido y también de forma, ¿no? Quiero hablar de este libro, hablaros de este libro, y a propósito de este libro, pues hablaros de mí, porque hablar de los demás creo que es la manera más elegante para hablar de uno mismo. Y este libro me ha tocado, y por eso me he prestado para presentarlo, ¿no? Y lo que nos toca cuando leemos un libro no es simplemente el libro, sino el alma, evidentemente, de quien lo escribe, porque gracias a la lectura de los libros que nos tocan, pues descubrimos que no estamos tan solos en el mundo, ¿no? Sino que hay alguien que nos comprende y que vibra con lo que nosotros vibramos, ¿no? Y que entramos entonces en un espacio maravillosamente afín, un territorio común, ¿no? Y yo, pues leyendo este libro de Barbara Brown Taylor, pues he sentido, y ahora escuchándola no me ha sorprendido nada de que emanase esa energía que emana hablando, porque me he sentido como quien encuentra un hermano o una hermana, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Saber que hay hermanos desconocidos por ahí que vibran como nosotros, ¿no? También quiero subrayar, nada más empezar, que este prólogo de Javier Meloni es extraordinario. O sea, merece la pena el libro también por el prólogo, ¿no? Realmente cada vez que le leo y que le escucho a Javier, pues cada vez me admira más no solamente su honradez intelectual, sino su rigor, su profundidad. Así que también os recomiendo la lectura de este prólogo y en general sus libros, ¿no? Bueno, como ya habéis escuchado, este libro trata sobre la envidia santa, la califica ella misma, ¿no?, que sintió la autora al tener que impartir clases de otras religiones y darse cuenta de que cuando explicaba el judaísmo deseaba ser rabina y cuando explicaba el budismo deseaba ser monja budista, y así sucesivamente, ¿no? Y a mí esto me ha llegado mucho porque da una gran alegría y un gran placer encontrarse con personas que no viven la fe de manera defensiva, protegiéndose de quién sabe qué peligros, sino de manera abierta, y es de lo que me gustaría hablar, ¿no? Y eso que en el caso de esta mujer, pues ella había sido educada en con unos padres que no eran particularmente cercanos a los religiosos, sino más bien al margen de Dios, ¿no? Dice, os voy a leer algunas frases suyas a lo largo de esta presentación. Dice ella: cuando le dije a mi madre que quería que me bautizaran, me contestó que era un capricho pasajero. Siempre pensamos, sigue diciendo, que las religiones del mundo son como flores exóticas que florecen en otros lugares, entre gentes no tan afortunadas como nosotros. Y pone algunos ejemplos que yo quiero retomar, porque en nuestra sociedad, como sabéis de sobra, pues hay tantas personas que son recelosas a los extranjeros o recelosas ante aquellos que tienen distintas confesiones religiosas, ¿no? Y ella cita algunos ejemplos que yo quiero retomar de cómo Jesús de Nazaret no fue en absoluto receloso frente a los extranjeros o quienes profesaban otra religión diferente a la suya, sino todo lo contrario. Les alabó, por ejemplo, a la cananea, que le ayudó a ampliar su radio de acción, al leproso samaritano, que luego vuelve para agradecerle y que él elogia su gratitud, o por ejemplo al centurión romano, que siendo romano, pues dice que no ha encontrado tanta fe en Israel como la que había encontrado en él, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, que parece que no hay un fundamento en el fundador del cristianismo que pueda justificar ningún tipo de alergia o de prevención frente a los que no comparten nuestra fe, ¿no? Bueno, yo lo que he preparado me gustaría dirigiros la palabra más o menos, porque esta mañana lo he ensayado, pues unos 40 minutos, ¿no? O 35 minutos, y luego ya dejar un espacio de diálogo, ¿no? Pero yo he seleccionado una serie de temas que me parecen muy importantes en nuestro mundo, en nuestra sociedad, como por ejemplo el fundamentalismo, o por ejemplo la exclusión,
O, por ejemplo, ¿qué significa eso de que Jesús es el camino? Quien no va por él no puede llegar al Padre, lo que es una cuestión teológica importante. Por ejemplo, el tema de la crisis actual de las iglesias, el subrayado, vamos a ver cómo lo calificamos, católico del catolicismo en lo doctrinal, y así otra serie de temas a raíz de muchos comentarios que hace esta profesora. Y entonces lo que voy a hacer va a ser pues, leer algunas frases de ella, de este libro, magnífico, y glosarlas y comentar pues, cómo lo veo yo, ¿no? El primer punto, como ya he indicado, es el fundamentalismo, ¿no? Ella empieza a dar clases en la universidad, una universidad del sur de Estados Unidos, y de pronto, uno de los primeros días, se encuentra con que una alumna le dice esto. Si de verdad eres cristiana, le dijo esta alumna, entonces nos ayudarás a ver las cosas que están mal en otras religiones. Por lo que has dicho hasta ahora, no parece que vaya a ser así. Y si ese es el caso, no creo que esta asignatura me interese. Dice ella. Cuando dijo eso, empecé a oír como un zumbido de abejas en mi cabeza. Pero no había beligerancia alguna en su tono de voz que pudiera justificarlo. Yo, dice ella, me había esforzado en crear una asignatura que realzase la sabiduría de todas las religiones del mundo. Y no me había imaginado que alguien pudiera apuntarse a la clase para descartarlas todas menos una. Y sin embargo, allí estaba esa persona, sentada ante mí. Un recordatorio no solo de mi miopía, sino también de otra manera muy distinta de ser cristiana. Sigue hablando y termina diciendo, yo me di cuenta de que menospreciaba a los cristianos que no eran como yo, entre ellos el alumno que estaba sentado frente a mí. Y esto planteaba la dura confrontación entre auténticos creyentes, cada uno de los cuales necesitaba que el otro estuviera equivocado para tener razón. Bueno, pues leyendo este capítulo, este fragmento, tengo que deciros que me he sentido muy identificado con este comentario, ¿no? Y me ha hecho pensar, y quiero comenzar pues con esta anécdota, me ha hecho recordar mis años de capellán en la Universidad Autónoma de aquí de Madrid, ¿no? Yo estuve unos años y estaba en una posición bastante incómoda, porque es una universidad civil, como sabéis de sobra, y entonces y una sociedad muy laica, incluso laicista, cabría decir. Entonces la presencia de un eclesiástico, en este caso yo, allí, pues era un poco vista bajo sospecha, incluso generaba cierta incomodidad, y algunos ya de entrada, simplemente al saber que yo era el cura de la universidad, pues ya directamente se daban la vuelta y no querían dirigirme la palabra, ¿no? O sea, yo sentí la marginación por ser clérigo, ¿no? Y la postura era incómoda porque para la inmensa mayoría, el 90 y tantos %, pues yo no era una persona grata en la universidad, y para el 5% que podía quedar, que más o menos estaban interesados en el fenómeno religioso, en lo cristiano, pues yo no era el cura que ellos querían que yo fuera. Y os voy a dar un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, me encontraba al final en territorio de nadie, ¿no? Que yo creo que es lo que le pasaba a esta mujer en sus clases, ¿no? Os voy a dar un ejemplo para que os hagáis cargo de lo que fue la cuestión, de cómo viví yo la cuestión. A lo mejor alguien que estuvo en la universidad, en la capellanía universitaria, cuando yo estaba allí, escucha luego este vídeo y lo puede corroborar, o a lo mejor tiene una visión diferente de lo que yo voy a contar ahora, ¿no? Pero yo recuerdo una tarde que me reuní con un grupo, era un grupo pequeño, no sé, 20, 30, máximo 40 jóvenes, todos jovencísimos, 19, 20 años, ¿no? Y que ellos me convocaron, ellos, no yo a ellos, sino ellos a mí, para decirme que querían dar testimonio de su fe en la universidad. Y entonces, bueno, pues hicimos allí un pequeño coloquio para ver cómo podíamos dar testimonio de nuestra fe en la universidad. Y entonces, pues ellos finalmente, después de mucho debatir, pues llegaron a la conclusión de que lo mejor
era sacar a la Virgen, había una Virgen en la capilla, ¿no? Sacar a la Virgen en parihuelas por el campus mientras rezaban el rosario. Lo decían totalmente convencidos de que era lo más oportuno, ¿no? O sea, me costó mucho convencerles de que eso no ayudaría. Más bien lo contrario, que generaría más división, ¿no? Lo aceptaron, pero no sé si se fueron muy convencidos, ¿no? O sea, ¿y cuál es la idea fundamental? La idea fundamental que yo quería transmitirles, ¿no? Y que me viene a relación de esta anécdota que cuenta esta profesora, es que hay confesiones de la fe, como por ejemplo esta de sacar a la Virgen y ponerse a rezar el rosario ante un grupo de gente que estaba fumando canutos, ¿no? Porque entonces había mucha marihuana en la universidad. Pues hay testimonios de la fe que lo único que hacen es robustecer la autoafirmación personal de los creyentes, pero realmente no tienden ningún puente. Es decir, que sirven para autoafirmarse más las personas en su propia creencia, pero no ayudan a encontrarse con los otros, ¿no? Y esto yo creo que es algo que me hizo recapacitar sobre hasta qué punto yo, que es lo mismo que dice ella, ¿no? O sea, amaba a esos chicos, o me ponía en contra de ellos también, ¿no? Ya me quedaba ya solo ante el peligro, ¿no? O sea, sin nadie, en fin, a quien acompañar o con quien estar, ¿no? ¿Por qué se ha llegado a este extremo? ¿Por qué se vive la fe de una manera tan autoafirmativa y tan poco dialogal, ¿no? Pues seguramente una de las causas más claras, y también me he encontrado con esto en algunos foros muy parecidos a este, incluso me han formulado esta pregunta, ¿no? Y es esta frase del Evangelio cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y quien no pasa por mí, de alguna manera, pues no puede llegar al Padre, ¿no? Quizás una comprensión muy limitada o muy estrecha de esta afirmación es lo que ha provocado esta autoafirmación y esta confrontación con otras creencias, ¿no? Dice a este propósito Barbara Brown Taylor, dice: estoy dispuesta a aceptar que Jesús es el único camino para los cristianos, pero no a que los cristianos puedan decidir que Él es el único camino también para todos los demás. Todo depende de lo que Jesús quiso decir con la palabra yo, al asegurar que nadie iba al Padre si no era por Él. ¿Quién es Dios? ¿Es un ser divino que mueve a las personas o un campo de conciencia cósmica en el que todas las cosas se alinean? Y sigue diciendo: es casi seguro que participar en la fe de otros, sobre esto voy a volver más adelante, participar en la fe de otros nos llevará a perder fe en la vieja caja en la que guardamos a Dios. Las verdades que vemos de otras religiones van a enfrentarse a algunas de las que ahora tenemos. Sea como fuere, la antigua caja resultará demasiado pequeña para contener nuestra nueva manera de ser. Necesitamos una más grande y, si puede ser, que tenga ventanas y puertas, quizá algo más parecido a una casa que a una caja. A mí me ayuda para discernir esta cuestión que he planteado de Jesús como camino, verdad y vida, me ayuda diferenciar o distinguir entre dos preguntas posibles. Una: ¿quién fue o es Jesús? Y otra: ¿qué es Jesús? Porque si trabajamos solamente la pregunta ¿quién fue Jesús?, entonces vamos a referirnos necesariamente a su historia, a su biografía, y seguramente personas de otras tradiciones pues no van a estar particularmente interesados en su historia ni en su biografía de este judío de los años del principio de nuestra era. Y en cambio, si preguntamos qué fue Jesús, qué fue Cristo, y ya no apuntamos tanto a la forma, sino al fondo de la cuestión, qué camino abrió,
de qué habló, qué representó, cuál fue su actitud, entonces no vamos a poder concluir más que representó el amor, la apertura, la entrega, el sacrificio por los demás, tantas cosas hermosas con las que seguramente otras personas de otras tradiciones se van a poder sentir muy identificados. Fijaros que simplemente es un cambio de quién a qué, para que lo que genera intolerancia e incomprensión empiece a generar cercanía, ¿no? Es decir, y este es un punto neurálgico de lo que quiero plantear, ¿no? Nuestra fe, sea la que tenga cada cual, no, nos cierra a los demás o nos abre. Y para mí hay un criterio para saber si estamos viviendo una fe que realmente nos construye o que no nos construye en absoluto, ¿no? Y es, pues, ¿qué genera en nosotros? Si encontrarse con el otro genera temor o por el contrario genera amor. O sea, si cuando estamos ante una persona que tiene una fe distinta, nos abrimos sin ningún temor o por el contrario nos cerramos asustados, ¿no? De que nos pueda amenazar o de que pueda llevarse cosas que son nuestras. Es decir, aquí tengo apuntado en mis notas, no es que no podamos llegar a Dios sin pasar por Jesús, sino sin pasar por lo nuclear del ser humano, por nosotros mismos, ¿no? Es decir, nuestro yo profundo, nuestra identidad más radical, se parece mucho a Cristo, a lo que entendemos por Cristo, si no es que no es lo mismo, ¿no? En esta misma línea apunto en el tema de la exclusión, ¿no? Dice Barbara Brown, me informó esta alumna o este alumno que la Biblia era su guía en la vida cristiana y que ésta explicaba muy claramente que Jesús era el único camino a Dios. Si mi clase no apoyaba esta verdad, no quería asistir a ella. Y sigue diciendo, ¿dónde estaban los versículos bíblicos que apoyaban mi punto de vista? Porque no era suficiente que yo me sintiera segura de la amplitud del abrazo divino. Yo quería que los jóvenes de mis clases supieran que la religión es algo más que una fuente de conflicto o una manera premeditada de evitar el infierno. Y concluye, las religiones son baúles llenos de tesoros con historias, canciones, ritos y formas de vivir que se han transmitido a través de los siglos. Mi sacerdocio consiste en encontrar los puentes entre mi fe y la de los demás. Porque esta mujer, además de profesora, es sacerdotisa, ¿no? Sacerdote. Pues yo al leer esto, pues tuve que comprender que también mi sacerdocio es exactamente igual. Quiere ser un puente entre la Iglesia y la sociedad, entre la materia y el espíritu, entre el arte y la religión, entre el cristianismo y el budismo, entre la vida y la muerte y entre tantas cosas, ¿no? Y justamente esa función de bisagra o de pontífice es lo que a mí me hermana profundamente con esta autora, ¿no? En uno de mis intentos, porque aquí me gustan todos los capítulos, pero el que dedica al budismo es mi preferido, ¿no? Pues este capítulo del budismo me hizo recordar un libro maravilloso que os recomiendo, además de este, y que a mí también me ayudó a tener esta actitud un poco de pontífice entre el cristianismo y en este caso el budismo. Y ese libro lo escribió un teólogo católico laico que se casó con una mujer budista, y entonces el libro se titula Sin Buda no podría ser cristiano. Y os lo recomiendo. Yo lo leí en su día y bueno, lo he releído muchas veces y he hablado con frecuencia de este libro, porque a él, a este Paul Knitter, se llama este teólogo, pues este contacto tan frecuente con su esposa, ¿no? Le reconfiguró por completo su cosmovisión cristiana, ¿no? Y salvando las distancias, porque yo evidentemente no me he casado ni con una budista ni con nadie, pues también he frecuentado el mundo del budismo durante 7 años, ¿no? Y también pues las categorías de comprensión de esta tradición me han hecho entender la mía de una manera diferente y más profunda, ¿no? Dice ella,
por esto. Una identidad solo florece cuando se mezcla con otras. Cuanto más profundamente nos sumergimos en nuestra propia verdad religiosa, más ampliamente podemos apreciar y aprender otras verdades. Empecé a preocuparme cuando me tranquilizaba más el silencio de estar sentada en mi banquito de meditación que las palabras de los salmos. Empecé a preocuparme cuando encontraba mejor cobijo en el concepto budista de la impermanencia que en la certeza cristiana de la vida eterna. Sin embargo, esto es lo bueno, es así como he descubierto que soy cristiana hasta la médula. Por muchos lenguajes religiosos que aprenda de otros maestros espirituales, es a Jesús a quien vuelvo cada noche. A mí esto me encanta, porque a mí me pasa pues, lo mismo, ¿no? Es decir, que por mucha fascinación que pueda suscitar en algunos de nosotros o en muchos de nosotros otras tradiciones, hay algo, Jesús, que a muchos de nosotros, quizás no a todos, pero sí a muchos, pues nos hace volver permanentemente a Él. Y esto, cuando lo leí esto, me acordé de una anécdota, ¿no? De que yo cuando tenía 17 años, mis padres me enviaron a Estados Unidos a estudiar y yo nunca amé España como cuando estuve en Estados Unidos. O sea, entonces descubrí el orgullo de ser español. Y realmente me echaba mucho de menos cosas como salir a la calle a tomarme una caña. Allí había que ir en coche siempre y no había cañas, ¿no? Entonces faltaba algo como muy sustancial, ¿no? Es decir, que ir a lo ajeno, bueno, es lo que acabo de decir aquí, ¿no? O sea, una identidad solo florece cuando conoce otras, ¿no? Ir a lo ajeno te hace descubrir lo propio y amarlo más. Y por eso este título de este libro de Sin Buda no seré cristiano, pues es una maravilla de título porque es un título muy provocador. Yo a propósito de este libro escribí, que lo presenté en alguna librería hace ya muchos años, ¿no? Escribí un texto que se titulaba Si no fuera cristiano sería budista, y esto también pues, no sé, causó bastante polémica. No es que ahora quiera causar polémica, simplemente pues, intento decir lo que pienso, ¿no? Bueno, estamos entrando en el núcleo más duro del libro, o si queréis como la gran cuestión. La gran cuestión que se plantea es la de las formas y el fondo, o si queréis lo exterior y lo interior. Os leo de ella, ¿no? Dice, cuando Buda se encontraba en el lecho de muerte, sus discípulos le preguntaron cómo podrían seguir adelante sin él. ¿Quién iba a guiarlos cuando ya hubiera partido? Sed lámparas para vosotros mismos, les dijo Buda. Confiad en vosotros, no confiéis en la ayuda externa. Aferraos firmemente a la verdad como una lámpara. Desde el punto de vista cristiano, dice la profesora, los humanos somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos de nuestros pecados. Nuestra única esperanza es aceptar la intervención del Hijo unigénito de Dios que puede borrar las consecuencias de nuestras acciones si se lo permitimos. Y sigue diciendo ella, a finales del primer siglo, la religión de Jesús se había convertido en una religión sobre Jesús. ¿Cuándo se transformó la perdurable creencia en el Padre único en una nueva creencia en el Hijo único? Aquí hay una gran cuestión, ¿no? Un gran tema, ¿no? En esta última Pascua, esta última Semana Santa, yo la celebré con los Amigos del Desierto, que es una fundación, una asociación que hemos creado hace 10 años para difundir la práctica contemplativa, y celebramos la Pascua juntos, y esa Pascua yo la titulé, algunos amigos estáis aquí presentes y lo sabéis,
de las creencias a la sabiduría, ¿no? Y en una de las charlas contaba, lo retomo muy brevemente, que las religiones orientales, es decir, el taoísmo, el budismo, el hinduismo, son religiones que bien podrían calificarse de la transformación, porque de alguna forma lo que buscan es que el individuo, la persona, se transforme, se implique en ese proceso de transmutación y de alquimia interior, ¿no? Mientras que las religiones monoteístas, es decir, o abrámicas, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam, pues más que de transformación, hablan de consolación, ¿no? Necesitamos que alguien, bueno, pues Jesús, en el caso de los cristianos, venga de fuera para ayudarnos a vivir, ¿no? Y entonces nos consuela, ¿no? Y yo les decía, y también quiero decirlo aquí, porque este libro va en esta misma línea, que estamos en un tiempo de síntesis donde no podemos prescindir de la sabiduría de nadie, sino que hemos de beber de todos los pozos, porque los necesitamos todos para vivir a la altura de nosotros mismos, ¿no? Y que quizás cabría hablar de una transformación consoladora y de un consuelo transformador, ¿no? Y que quizás Cristo, entre otros paradigmas, podría servir como figura de síntesis, ¿no? de esa transformación consoladora y de ese consuelo transformador, ¿no? Pero esto no se hace sin poner en crisis nuestra fe, es decir, sin trabajarnos por dentro, ¿no? Dice la autora, este libro lo he escrito para mostrar cómo otras religiones me ofrecieron la posibilidad de nacer de nuevo dentro de mi propia tradición. Quienes me conocéis, porque hay 3 o 4 personas al menos que me conocéis bien, sabéis que yo solamente entiendo la religión de este modo, como una invitación a un nacer de nuevo permanente, ¿no? Y que si no es para eso, no es interesante. Entonces no nos convertimos en seguidores de una tradición, sino en repetidores o en conservadores de esa tradición, ¿no? Pero claro que nacer de nuevo supone morir a lo antiguo. Es decir, que no hay vida que no comporte una cierta destrucción o ruptura con lo anterior, ¿no? De hecho, el propio Jesús dice, ¿no? El que quiera ganar su vida la perderá, el que la pierda la podrá ganar, ¿no? Y yo creo que cualquiera que haya transitado un poco, en serio, una tradición espiritual, sabe perfectamente que se atraviesan momentos de dificultad, de desierto. Tengo aquí apuntado, lo dice ella misma, ¿no? Las confesiones de San Agustín, el castillo interior de Santa Teresa, la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, todos plantean el desierto como una parada predecible en el camino hacia Dios. Todos descubren que si uno está decidido a transitar por el camino espiritual, llega un momento en el que se debe aligerar la mochila y transitar por zonas desconocidas, ¿no? A mí me encanta la mochila, como a todo el mundo, ¿no? Que sí, si es que somos conscientes de su valor, ¿no? Pero lo que me encanta es el camino, ¿no? Y tantas veces la mochila, por muy bonita que sea, pues tiene que aligerarse, ¿no? Y por eso yo entiendo que la vida de un creyente es interesante en la medida en que es experimental, ¿no? Y de hecho la pastoral que yo procuro o intento ofrecer, pues es una pastoral experimental, es un laboratorio, ¿no? Es un camino de prueba y error, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Y es un camino no simplemente, y sobre esto voy a hablar ahora brevemente y enseguida os doy la palabra, un camino no simplemente catequético, o sea, para instruir en una doctrina y una moral, que está muy bien, sino un camino mistagógico, que significa iniciación, no solamente en las doctrinas y en los preceptos, sino también en los símbolos y en los ritos, y por tanto mucho más experiencial, experimental, ¿no? Bien, esta propuesta puede fascinar a muchas personas, pero ciertamente puede ser muy disruptiva y generar pues, una cierta confusión o incomodidad en tantos otros, ¿no?
quiero hablaros de dos últimos temas. A propósito de esto también, ¿no? Uno lo he titulado La crisis actual de las iglesias y otro, es que si digo el título pues ya vais a ver que está un poco, quizás, no sé cómo decir, ya tiene cierto cariz, ¿no? un cierto tono, ¿no? La manía católica por lo doctrinal, ¿no? Tenemos una cierta querencia por la doctrina sobre otras muchas cosas. Ahora explicaré en qué sentido, ¿no? Dice la profesora, entiendo la ansiedad de los cristianos. Estamos viendo cómo envejecen las congregaciones y van cerrando los seminarios. Es difícil ver cómo se secan los pozos de los cuales siempre se ha extraído agua fresca. Es horrible presenciar cómo la gente se marcha y resulta natural buscar nuevos culpables. Culpar a la cultura, porque hace que la mente humana sea cada vez más superficial, culpar a las mega iglesias por traficar con la prosperidad, culpar al mundo por dejar atrás a la iglesia. Hay algo de verdad en todas estas acusaciones y por eso generan tanta energía. Pero al mismo tiempo oscurecen la última verdad, siempre habla la profesora, que ninguno de nosotros quiere afrontar, y es que la vida de los cristianos es hoy muy poco atractiva. No hay nada en ella que despierte la curiosidad de la gente por saber de dónde viene nuestra agua. Es una rosa que ha perdido todo su aroma. Puede que los alumnos de mi clase fallen en la asignatura de cristianismo, pero el cristianismo también les está fallando a ellos. Yo alguna vez que he comentado algo parecido en algunos grupos de cristianos o de católicos, esto ha suscitado una cierta incomodidad porque hay muchas personas que dicen, pero no es verdad que no haya vida en las iglesias o en las parroquias o que los cristianos no tengamos una vida atractiva. Por supuesto que hay personas que sí que viven con intensidad su fe, ¿no? Y que sí que pueden ser testimoniales, ¿no? Pero yo creo que es preciso reconocer que globalmente no es así, como prueba el hecho de que cada vez van bajando la tasa de participación, ¿no? en las propuestas eclesiales, ¿no? Y estoy persuadido de que la razón de esta decadencia o de este declive es espiritual. Es decir, es que falta la vida del espíritu. O sea, que allí donde está el espíritu hay necesariamente vida y buen rollo. Hay creatividad, es decir, si las iglesias o la iglesia no hace una propuesta suficientemente atractiva o sugerente, donde se apunten más personas, ¿no? Y donde, pues seguramente es porque falta ese espíritu que da vida, ¿no? O tantas propuestas que se hacen son propuestas más bien a lo mejor nostálgicas, ¿no? de otros tiempos o de otras sensibilidades, ¿no? Pero que no recoge, que realmente no rescatan a las personas que se han alejado, sino que simplemente autoafirman a los que ya están, ¿no? Pese a todo, vais a decir que mi optimismo es demencial, ¿no? En realidad no es optimismo, es esperanza, ¿no? O sea, yo creo firmemente en que estamos en un momento extraordinario para la fe cristiana, ¿no? Y porque creo que estamos y además no es que lo crea, yo lo veo, claro, estoy en un punto de observación muy particular, pero o sea, yo creo que está renaciendo el cristianismo de manera diferente. No, ciertamente no de manera hegemónica, no de manera excluyente, como ha podido ser en la cristiandad, que eso es lo que significa hasta ahora, pero sí de una forma, bueno, que todavía tiene que articularse y que está muy en mantillas, pero que se abre algo nuevo, ¿no? ¿Y qué es lo que falta para que se abre de verdad, entre otras muchas cosas, ¿no? Pues a mi modo de entender, un talante cristiano que sea humilde y dialogante.
Esto de la humildad y del diálogo no lo digo por corrección política en absoluto, sino por necesidad existencial. Es decir, solamente siendo dialogante y siendo humilde se puede ser realmente cristiano. O sea, la propuesta de Cristo justamente es esta, es el logos y es el humus, ¿no? Y sin ello no hay cristianismo verdadero, ¿no? Pero claro, hay algunos acentos o subrayados que sí que es importante pues revisar, dice Barbara Taylor Brown o Brown Taylor. A los judíos les interesan menos las creencias que a los cristianos, convencidos, esto lo dice en el capítulo del judaísmo, ¿no? Convencidos de que no nos define lo que creemos, sino lo que hacemos. La identidad judía depende de cómo uno vive, no de lo que uno piensa. ¿Crees en la Inmaculada Concepción y en la resurrección física? ¿Crees que la Biblia es la palabra infalible de Dios? ¿Crees en el purgatorio, en la Eucaristía, en la virginidad de María? Mucho más interesantes que estas preguntas son estas otras. ¿Cómo afecta a tu manera de vivir el ser cristiano? ¿Qué es para ti lo más difícil de amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿De qué manera te prepara el amor a Jesús para amar a quienes no lo aman como tú? Y concluye, el énfasis judío en el escuchar y en el hacer son curativos para mí. Es decir, los católicos hemos subrayado más que el hacer, también hacer, sí, pero más que el escuchar y el hacer, sobre todo el creer, ¿no? Y nos encontramos con tradiciones como la del yoga, por ejemplo, ¿no? que habla de autorrealización, es decir, no es una cosa de la mente, sino una cosa que hay que hacer, hay que realizarse, ¿no? Esta palabra autorrealización, una palabra tan modesta, pues en muchos ambientes católicos no se puede decir, porque genera urticaria, ¿no? Porque parece que es algo como peligroso, ¿no? Esto de autorrealizarse, no sé a dónde vamos a llegar, ¿no? Es decir, hay un miedo en muchos católicos tradicionales, vamos a llamarles así, o conservadores, mejor, ¿no? Al autoconocimiento y al desarrollo personal. Les parece que son palabras que están de moda y que eso es New Age o eso es algo blando, algo que no responde a lo cristiano, ¿no? Pero ese miedo al autoconocimiento y ese miedo al desarrollo personal no es otra cosa que miedo a la humanidad de Jesús, ¿no? Sin la cual no podemos hablar de ningún tipo de divinidad, ¿no? Es decir, que la divinidad se encarna en esa humanidad, ¿no? Yo comprendo que este planteamiento que estamos haciendo, que hace la autora y que yo suscribo, no sé si al 100%, pero desde luego al 90 y muchos %, nos descoloca porque, o nos puede descolocar, quizá a los presentes aquí no, pero a otros muchos que pueden estar escuchando seguramente sí, porque nos está apuntando a cómo la pluralidad es criterio de verdad, ¿no? Y la diversidad es necesaria, ¿no? para en el camino hacia la verdad, ¿no? Dice ella. Dios escogió la variedad sobre la uniformidad. Dios creó las condiciones para que haya múltiples interpretaciones de todo lo que requiere palabras para ser descrito. Deja de existir una única manera de expresar algo verdadero. Hay muchas formas. La Torá, la vida, el Dharma, el Evangelio, el Corán. Y este párrafo es una maravilla. Dice, le pedí a Dios certeza religiosa y en cambio me dio relaciones. Le pedí un terreno firme y por el contrario me dio seres humanos extraños, divertidos, cautivadores, complicados, que seguían rompiendo mis estereotipos, retando mis conceptos y derrocando mis ideas sobre Dios. Espero que Dios me siga viniendo en seres auténticamente humanos que sacudan mis fundamentos, liberándome para penetrar más profundamente en el misterio, ¿no? Esto es muy hermoso y muy
O sea, yo creo que muy genuinamente cristiano, ¿no? Le pides a Dios certeza y te da personas, ¿no? Personas como nosotros, ¿no? Tan cautivadores y tan contradictorios y tan divertidos y tan como nosotros, como cualquiera de nosotros, ¿no? Esto de la pluralidad no es que sea una moda, sino que va en el ADN de la tradición cristiana. De hecho, tenemos 2 testamentos, no uno, el Antiguo y el Nuevo. O tenemos 4 evangelios, no uno, 4 interpretaciones desde el principio, pluralidad, ¿no? Y sin embargo, pues la tendencia que tenemos tantas veces es a solidificar, a encorsetar, ¿no? Y bueno, voy a concluir. Ella habla al final, y también quiero yo que sea el final de esta disertación, ¿no? Ella habla al final del no saber, o del caminar sin poder poseer, ¿no? la verdad, ¿no? Dice, transitar por el camino de la ignorancia sagrada, así lo llama ella, es recordar que nuestra mejor manera de pensar y hablar sobre Dios es provisional. Siempre está uno en proceso, reflejando nuestra perspectiva limitada, respondiendo a nuestra vida y tiempo particulares, relacionándonos con nuestros ancestros en la fe. A mí esto me gusta mucho también porque creo que ese deseo de poseer, apropiarnos de la verdad, meterla en un cajón, tenerla bien domesticada, pues es la actitud más antirreligiosa y el fundamento del fundamentalismo, precisamente, ¿no? Y que lo propio de las personas auténticamente religiosas, como quienes rigen esta casa, por ejemplo, pues es una actitud hospitalaria, de acoger a los otros, ¿no? Y esa actitud hospitalaria, que ojalá que también reine en nuestra vida, y no reina del todo, nos gustaría que fuera así, pero no reina del todo todavía, ¿no? Es comprender, por eso es hospitalaria, que todo lo que está tiene derecho a estar. Que todo lo que está tiene derecho a estar. Y que tiene derecho a estar porque, aunque no lo veamos, aunque no nos guste, tiene un propósito de amor, ¿no? Bien, yo no conozco otro modo de ser cristiano hoy que serlo interreligiosamente, ¿no? Para mí eso es un don, quizás también una condena que llevo, ¿no? Una marca, ¿no? Y estoy seguro de que no todos tienen por qué vivir su fe de esta manera tan interreligiosa, pero quizás muchos sí, ¿no? Ella dice que en cierta ocasión pues estaba en una celebración y había una persona que por diversas circunstancias que no viene al caso explicar, pues no podía recibir la comunión, ¿no? Y ella dice, yo no quise celebrar una comunión que no le incluía a él. Aún no sé si esa noche suspendí o aprobé el cristianismo, pero sí que me di cuenta de una verdad, ¿no? Y esa verdad es que un cristianismo excluyente, pues no es cristianismo. Voy a acabar, ahora sí, leyéndoos un texto que es mío esta vez y que lo trabajamos en los seminarios de silencio de Amigos del Desierto, en los grupos semanales que tenemos. Yo escribo cada semana un pequeño texto y que se trabaja en estos grupos. Y este texto lo titulé y causó furor, dejar a los demás en paz. Y ahora ya como hablo directamente de mí, ya no hablo de Barbara Taylor, pues cambio de lugar, ¿no? Yo también soy un ateo, un agnóstico, un pagano, un budista, un musulmán. Soy todos. Todos tenemos un alma poliédrica. Nadie es solamente una cosa. Sería horroroso ser una sola cosa. Sería terrible. ¿Cabe imaginar una madre que solo sea madre? Pobre hijo. Cuando alguien no vive su religión como una ideología, es decir, como una búsqueda para la autoafirmación personal, la gente que está más despierta lo percibe.
percibe realmente que no tiene ninguna pretensión de llevar a nadie a ningún sitio, sino de compartir los tesoros que se han ido descubriendo para que cada uno los acoja en la medida en que quiera o desee. Esa limpieza de intención, ese no paternalismo, ese no creerse en la verdad, eso no es que sea políticamente correcto, sino que es existencialmente necesario. Pues me gustaría que a la profesora Barbara Taylor Brown le diéramos un fuerte aplauso. Según estabas hablando, ha habido un momento en que me ha recordado pues, un hecho anecdótico trascendental de un tío mío, ya trascendido, pero que ha sido catedrático de anatomía en la Facultad de Valladolid, el doctor Pedro Gómez Bosque. Tenía 2 hijos, una hija superdotada que a los 65 años se jubiló y le sustituyó a él en la cátedra, y un hijo deficiente profundo. Esta paternidad tan diferente con esos hijos le marcó también en sus intereses espirituales y en su manera de ir aceptando ese misterio que estaba viviendo y esa relación. A los 2 meses de estar su hija ejerciendo la cátedra, falleció por un aneurisma cerebral. Y a los 3 meses de fallecer la hija, falleció el hijo. Él, ante esto, se fue a la India y estudió allí sánscrito y pali para leer temas budistas en las lenguas originales. El fruto de esto fue escribir un libro después, cuando se vino para acá, y impulsado por algo que se le había olvidado. Según él decía, que aquí al lado tenía a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz. Y después de todo, descubrió un poemita de Pedro Salinas, titulado Eterna Presencia. Y dice, desde aquí todo esto ha contribuido a salvarme. Nada más, esto es lo que... Precioso. Sí, yo creo que muchos de nosotros, yo también, hemos tenido la necesidad de emigrar espiritualmente a otras tradiciones, algunos dejando la suya. Yo no tuve que dejar mi cristianismo ni mi sacerdocio, pero sí que durante 7 años estuve en la práctica del Zen, y esa era mi práctica espiritual fundamental, ¿no? Junto con la misa, ¿no? Y luego el propio Zen a mí me devolvió también al cristianismo. O sea, que ese itinerario que has contado, ese periplo, yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido, ¿no? Precisamente uno de los motivos por los que fundamos Amigos del Desierto es para mostrar que no es imprescindible emigrar espiritualmente. Se puede hacer, quien quiera, pues que se vaya a otros lugares y conozcan, y está muy bien, ¿no? Y es bueno, pero también para mostrar que también en el catolicismo hay espiritualidad, no simplemente doctrina o moral, ¿no? Porque tantas veces, este fin de semana, por ejemplo, he estado en Orense dando un taller literario, y bueno, a raíz de ese taller pues surgían muchas preguntas, ¿no? Y una señora dijo, es que para mí catolicismo y conflicto son términos sinónimos, ¿no? Es decir, que para muchas personas es así, ¿no? Y entonces yo creo que es bueno reconocerlo, pero también reconocer que sí que hay fuentes para beber en esta tradición que es la cristiana, ¿no? Y alimentar el alma, ¿no? Sí, ¿quién más? Veo que hay bastantes preguntas, ¿eh? Hola, me llamo María Teresa y tuve la oportunidad de leer el libro hace un par de semanas que tuvieron a bien regalárselo a alguien muy cercano a mí. Y yo creo que el libro sacude a quienes hemos vivido una religión cercana al ritual, a la práctica, etcétera. Y me quedaría yo con el ejemplo que ella hace
del prado del vecino de enfrente. Ella dice que todos tenemos un prado y hace la comparación con los prados que tienen otras religiones. Y dice cómo envidio las flores de alguno de esos prados. Pero ella no solamente se queda con esa envidia, sino que regresa y dice, tengo que mejorar mi prado para que otros también sientan la misma envidia. Eso es muy lindo de parte de ella porque nos da la capacidad a estos cristianos que queremos salir de la sombra a reinventarnos. Y dos cosas más. Ella habla de que Jesús le dice al centurión y a todos los Melquisedecs y extranjeros que se le acercaron, tu fe te ha salvado, no la que me tienes a mí, sino la tuya. Entonces creo que eso debería de servirnos para reafirmar la nuestra y respetar y aprender del otro, como el budista que al salir de una de sus visitas a los budistas, uno de los chicos le pregunta al budista que qué tenía que hacer para ser bueno y el budista le dijo, tienes que ser el mejor cristiano. Preciosa respuesta, sí. Nada que añadir, más que lo suscribo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Ha sido muy profundo lo que has dicho y muy conectado con el libro que efectivamente pues también he leído un par de veces. Quería, si por favor puedes comentarnos un aspecto que ella resalta en relación al teólogo Krister Stendhal, donde dice, y hablo un poco también por propia experiencia de mi propia tradición religiosa, dice que para intentar entender otra religión debes preguntar a sus adeptos, no a sus enemigos. En segundo lugar, no compares lo mejor de lo tuyo con lo peor de lo ajeno. Y en tercer lugar, y el título del libro, deja espacio para la santa envidia. Sí, por favor, ¿qué te ha sugerido este texto en relación a lo que ella explica en el libro? No digas nada que no vaya a mejorar el silencio, ¿no? Es lo que me viene a la cabeza decir, ¿no? Pues nada más puedo decir que cuando no tenemos fundamento, hacemos una caricatura del prójimo, ¿no? Y nuestro conocimiento de las tradiciones religiosas diferentes a la nuestra, bueno, ya nuestro conocimiento de la nuestra es muy pequeño, ¿no? Pero lo de las otras es prácticamente inexistente, ¿no? Y que tengamos un juicio, y tantas veces un juicio negativo, ¿no?, sobre algo que desconocemos en un 99,9%, pues es que es un insulto a la inteligencia, ¿no? Y que lo mínimo que se pediría es una actitud de respeto, ¿no? Tengo un amigo que es un sacerdote zen que vive en Oviedo, ¿no?, que él estuvo en cierta ocasión en un parlamento de las religiones y que volvió de allí con un compromiso que me parece alucinante y que lo ha cumplido, ¿no? Y es conocer otra religión, otra tradición religiosa lo más profundamente posible, si es posible tanto como la propia, ¿no? Y lo ha cumplido. Y luego se metió en otras tradiciones para conocerlas, ¿no? Es decir, que el único fundamento para poder dialogar y para poder encontrarse, y el único índice o indicador de amor es el conocimiento. Es que tú quieres conocer, estás abierto a aprender, ¿no?, del otro, ¿no? Y bueno, nuestra ignorancia absoluta, nuestra falta de interés, pues revela que no hay amor, ¿no? O sea, que realmente estamos metidos en lo nuestro y no tenemos ese mínimo de apertura, ¿no? A mí me parece que la actitud
humanamente más constructiva y espiritualmente más, con más garantías, es la actitud de discipulado, es decir, de aprendizaje permanente. ¿No? Que las personas que siempre son capaces bueno, pues de seguir matriculándose, de seguir yendo a conferencias como ustedes, por ejemplo, ¿no? De leer libros, bueno, pues eso es un talante no simplemente intelectualmente fecundo, sino espiritualmente fiable. Porque nos dejamos cuestionar, tenemos esta especie de hospitalidad, ¿no? Hacia otras creencias, hacia otros planteamientos, ¿no? Y además es que solo así descubrimos o empezamos a transitar el camino de la creencia a la experiencia, o de las creencias a la sabiduría, como decía antes, ¿no? Hablando de la Pascua de los amigos del desierto. Y ese camino merece muchísimo la pena, o sea, es lo que merece la pena transitar, ¿no? Sí, aquí hay una persona y ahí hay otra y aquí hay otra. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por tu sabiduría, generosidad. Siempre es un placer escucharte. Y también a la editorial por crear este espacio y esta plataforma pues, para dar a conocer pues, muchos autores. Yo, por ejemplo, a Bárbara no la conocía. Ha sido toda una sorpresa. Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo en que el ser humano, yo creo que no es un ser religioso, pero sí es un ser espiritual. Y diferencio religión de espiritualidad. Y si esa espiritualidad no se ha despertado en algún momento a lo largo de la vida, yo creo que se despierta antes de morir o durante la muerte. En definitiva, yo creo que las religiones son diferentes caminos de llegar a conectar con esa espiritualidad y la verdad. Y además de hacerlo de una forma acompañada, es decir, no hacerlo en solitario. Hay una parte del camino que sí es en soledad, pero creo que las religiones permiten acompañarte, ¿no? En ese sentido, fíjate, yo soy cristiano culturalmente, nacido en un país como es España, culturalmente pues somos católicos. Mi familia es cristiana, pero tampoco practicante. Y cuando tenía 33 años tuve una experiencia cercana a la muerte. Entonces, después de esa experiencia, descubrí las religiones orientales y me sentí atraído especialmente por el budismo. Fue cuando comencé a meditar. Y curiosamente, pues 15 años después, he conectado con mi esencia cristiana y me ha permitido entender la verdad y el mensaje de Cristo que quizás no entendí cuando tenía 20 años, ni 30, ¿no? En ese sentido, ya iba la pregunta, ¿qué te parece el concepto de samadhi o de iluminación y en la comparativa cristiana el éxtasis? Es decir, esa experiencia de samadhi que yo, por ejemplo, he tenido en el silencio de la meditación, no lo he encontrado en el cristianismo. Y no sé si ese éxtasis se parece algo a esa experiencia en sí. Desde tu punto de vista y sobre todo porque sé que también eres un gran conocedor del budismo. Te lo pregunto. En realidad no soy un gran conocedor del budismo en absoluto, ¿no? Simplemente, bueno, pues lo transité un tiempo y fui un practicante fiel, pero realmente no he estudiado budismo a fondo, ¿no? Como sí que estuve tentado de hacer, ¿no? La experiencia meditativa de las tradiciones orientales, en particular del budismo, o toda esta dimensión más de psicología religiosa, ellos la tienen mucho más desarrollada que los cristianos, porque también primero tienen más tiempo y luego pues realmente su tradición se ha desarrollado fundamentalmente en ese espacio, más que en el espacio doctrinal o en el espacio del compromiso social u otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que podemos hacer una comparativa, ¿no? entre las místicas. De hecho existe la mística comparada, ¿no? Y seguramente sí que hay una analogía, una afinidad, o al menos en buena medida, ¿no? entre el samadhi o el satori, ¿no? y el éxtasis, ¿no? Hay toda una tipología de todas las experiencias cristianas. Ahí está el libro de
creo que se llama Misticismo o la práctica mística, de Evelyn Underhill, que seguramente es una de las teóricas del misticismo cristiano más rigurosas. Creo que está el libro en Trota. No sé si es la práctica mística o el misticismo, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo el libro, ¿no? Y entonces diferencia entre arrobo, éxtasis, en fin, tantos fenómenos de carácter espiritual, ¿no? Bueno, no te puedo decir más que yo creo que sí, que hay una cierta, digamos, afinidad, no diría correspondencia exacta, porque las tradiciones son distintas y cada uno tiene su propia cosmovisión, ¿no? Y sí que me viene preguntarte, ¿no?, de qué es lo que te hizo comprender, ¿no?, después de esos 15 años, ese tiempo, que sí que podía haber en la tradición cristiana que más o menos abandonaste algo para ti hoy. Pues en definitiva, que es el mismo camino, que es la unión con el todo, con la verdad, y que esa verdad es como si adoptase formas de comunicación o vías de comunicación para poder llegar en esencia al ser humano. Pero en definitiva es lo mismo. Es decir, yo suelo decir que la religión es la poética de la mística. A mí me gusta esta definición, no simplemente porque sea mía, sino porque me parece que es expresiva, ¿no? O sea, la mística habla del fondo de la cuestión y la poética habla de las formas, ¿no? O sea, nosotros sabemos del fondo gracias a que ha habido personas, místicos, que no solamente han hecho la experiencia de fondo, sino que nos lo han contado formalmente, poéticamente, ¿no? Es decir, que menos mal que quienes han hecho la experiencia han podido expresar, ¿no? Y la religión, pues, es la expresión, sea mítica, sea ritual, es decir, con palabras o con gestos, de esa experiencia de fondo, ¿no? En ese sentido, ciertamente la espiritualidad trasciende la religión, ¿no? Pero en la historia de la humanidad creo que sí que se podría sostener que la religión ha sido el camino privilegiado para la experiencia espiritual, ¿no? Hasta tal punto que si ahora decimos vamos a escribir 10 nombres de personas espirituales, pues seguramente los 10 son personas religiosas. O sea, no nos va a costar dar con alguien no religioso que sea espiritual, ¿no? Por eso precisamente cuando hablamos de esas cosas yo veo necesario definir, ¿no?, qué es espiritual, ¿no? No lo voy a definir ahora porque no viene al caso, pero o sea, se alargaría un poco la contestación, pero sí de apuntar a que para que algo sea realmente espiritual tiene que tener un fruto personal de armonía y social de compasión. Es decir, que si una persona vive armónicamente y genera humanidad, genera compasión, ahí podemos decir que hay un camino espiritual, ¿no? O sea, que no porque un pintor pinte una cosa maravillosa es muy espiritual. Si eso no genera armonía y no da compasión, pues es un cuadro muy bonito, tendrá mucho talento artístico y todo lo que tú quieras, pero y digo porque hay que poner unas fronteras para ver qué es en fin, lo que llamamos espiritual, ¿no? Totalmente de acuerdo, muchas gracias. Sí, había también allí una mujer que quería preguntar, al fondo. Bueno, nos estamos acercando a la hora, entonces os voy a pedir que las preguntas que quedan, si pueden ser breves. ¿Sí? Vale. Sí, creo que estaba antes, además. Bueno, muchas gracias, Pablo. Quizás es un complemento, pero es una pregunta de lo que se estaba hablando y de lo que dijiste sobre el rayito de luz o de esperanza con la juventud. Pues aquí estamos los que estamos y si hacemos la media, pues quizás no están con los que yo trabajo, que son los universitarios, la gente que está formándose y que son nuestra generación de relevo. Y sin embargo, para mí, son muy espirituales. Ahora estamos en fin de curso, están súper agobiados con los exámenes, caen en down, o sea, dejan de estudiar de repente, se tumban en la cama y no se levantan para ir a un examen y me llaman porque soy mentora, tutora, o yo les tengo que llamar para que se presenten a los exámenes. Y algunos remontan porque hacen meditación a su manera, hacen rituales
a su manera, ahora que no hay liturgia y ellos, de hecho, pues en un porcentaje mayoritario no son practicantes de ninguna religión, pero van a hacer constelaciones, van a hacer rituales de distintas cosas, hacen reiki, etc. Y cuando en clase les pongo a hacer silencio, que vayan a su centro interior, o al final de la clase, después de haber discutido debates, etcétera, les pongo a hacer lo mismo para que salgan un poco más calmados, les encanta. O les explico lo que estoy aprendiendo en el retiro de iniciación de meditación, y lo hacemos y se sientan en el suelo, están fascinados. Tienen una inquietud espiritual, están hartos del materialismo salvaje y de hecho son de los que se compran ropa de segunda mano y repiten la ropa y tienen eslogans sobre eso. La pregunta es, para mí, si es que quizás los que somos mayores no somos capaces de hacerles vivir las experiencias. Yo no me meto con la Iglesia porque no tengo nada que ver con la Iglesia, simplemente soy una persona mayor, una formadora, y me cuestiono a cualquier institución. De hecho, estudié teología cuando era joven y me cuestioné todo lo que era el cognitivismo o racionalismo, que no decía nada, y la falta de enseñar experiencias vivenciales de la meditación, de la oración. Y cuando he viajado por el mundo oriental, quizás sería para discutir y me han dicho que no tengo tiempo, pero yo no estoy tan de acuerdo con lo de la consolación y con lo que has esgrimido, porque en mis viajes por la India, por distintos países, no son así. La metanoia creo que se practica mucho más en lo occidental, en las religiones nuestras, y no en ellos, que simplemente van y van por sus templos y no hacen nada, simplemente buscan la consolación. Ellos, en mi humilde opinión. O que con limarse los dientes y dejar una comida donde el monje, ya con eso les casa, pero no hay una verdadera transformación. Mi punto es ese, mi pregunta es, ¿somos nosotros quizás, todos somos piedras vivas de la Iglesia, los que tendríamos que hacer esas transformaciones para que la gente joven, no la Iglesia en cuanto piedras o el cura de turno, tendríamos que hacer que la vivencia fuera diferente? O sea, ¿por qué lloras? ¿Por qué no vas a clase? ¿Por qué estás deprimido? ¿Y dónde está la verdadera espiritualidad? Ese es mi cuestionamiento. Sí. Bueno, pues nada más puedo, por una parte, suscribir que yo sí que veo mucho anhelo y mucha búsqueda en la juventud en general, o en mucha juventud. Vamos a ser un poco más comedidos, ¿no?, con este optimismo. Es decir, que sí que hay muchos jóvenes con un interés, ¿no?, pero creo que efectivamente nuestro trabajo, nuestra tarea es dejarles en paz, como sostengo repetidamente, y centrarnos en ser nosotros, no eso que queremos que ellos sean, ¿no? Es decir, que tenemos bastante trabajo que hacer en nuestra propia casa antes de estar en la casa ajena, ¿no? Y que la mejor invitación realmente es ser uno aquello que quiere para el mundo, ¿no? Eso por una parte. Y luego por la otra, yo comparto tu visión. Cuando yo también he hecho algunos viajes a Oriente, no tantos, pero he hecho 3 o 4 viajes, pues, por ejemplo, en Nepal, lo que yo vi es algo muy parecido a lo que he visto en Lourdes o en Fátima. Es decir, que las expresiones religiosas son parecidísimas, ¿no? Es decir, que es verdad que esta diferenciación es una diferenciación más técnica o más teórica, pero que también se fundamenta en los escritos, ¿no? Es decir, que los escritos de las tradiciones abrámicas postulan lo que acabo de resumir de manera muy sintética, y los textos de las tradiciones orientales apuntan a esa implicación del sujeto que para la transformación, ¿no? Otra cosa es que luego, efectivamente, pues la cosa se quede en algo, no quiero calificarlo de folclórico, pero sí más externo y más ritual. Esto ahí nos acumulamos todos, ¿no?
pero ciertamente necesitamos de ambas cosas. Necesitamos de los rituales que tú apuntabas, pero también de la contemplación y del camino más de la reconfiguración de nuestra propia identidad, ¿no? No sé si había una última. ¿Sí? Voy a dejar dos últimas preguntas. Pues aquí también está él y no sé si... Yo solo quiero hacer una reflexión y aunque parezca que me vaya del tema, creo que es muy oportuno porque es lo que me ha traído a la charla, viendo el título. ¿No te parece que tiene una implicación política muy importante decir algo así como encontrar a Dios en la religión del otro? Sobre todo, yo soy activista político y veo, sobre todo en el sector de la derecha, lo que se llama la alt-right, ¿no?, una corriente constante de diálogos, de influencers, de comentarios. La islamofobia, los árabes son violadores, los musulmanes son violadores, oprimen a las mujeres constantemente. Hay un sinnúmero de influencers que hablan de eso. Y digo, eso no puede ser así. Yo lo hablo porque a raíz de un viaje que hice a Egipto y a Turquía, tuve cierta experiencia mística, hablando con los guías musulmanes que me enseñaron aquellos lugares, y me doy cuenta que tiene que plantearse un camino político, sea en la izquierda, en la derecha, en cualquier vehículo, pero que sea el diálogo interreligioso, porque estamos en un país donde la religión se convirtió en política y se hizo guerra de la religión. Y eso está volviendo a pasar y va a volver a pasar, porque es un sinnúmero de la gente que dice que Marruecos, que es el enemigo, etc. Solamente esta reflexión, si quieres comentar algo. No, pues que me parece muy oportuna, te agradezco, porque efectivamente esto que estamos comentando en un contexto espiritual y, en fin, muy dialogal y muy correcto, pues causa chispas en otros ámbitos y genera tensiones sociales y rifis y rafes ideológicos muy grandes o muy importantes, ¿no? Es decir, que todo esto tiene implicación política clara, claro que sí, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que siendo la política muy importante, igual que también es muy importante la solidaridad, por ejemplo, con los países que están en situación económica precaria y demás, no es lo esencial, o sea, no es lo primordial, mejor dicho, ¿no? Es decir, que ese trabajo político o solidario es necesario, pero si no hay un trabajo de corazón, no tendrá fundamentos, como la paz en el mundo. Si sigue habiendo paz en los corazones, se volverá a reproducir la guerra, ¿no? Y por tanto, claro que hay que poner pistas políticas para que haya este diálogo, este encuentro, este encuentro interreligioso, transreligioso, no solamente el diálogo religioso, sino silencio interreligioso, pero eso, si no lo hacemos nosotros el trabajo primero, cada uno, pues sí, puede quedarse en puro folclore, un puro encuentro más o menos anecdótico, pero que no transforme. Así que sí, esto es político, pero no quita la dimensión más personal y más espiritual, sino todo lo contrario, la exige. Sí. Yo, Pablo, quería darte las gracias por presentar este libro, si no, nunca lo hubiera descubierto. Te descubrí por un libro que me regalaron, La biografía del silencio, hace unos años. Luego conseguí entrar en Amigos del Desierto y ahora encuentro un libro que me va a explicar todas las religiones. Yo estudié 5 años con los jesuitas y teníamos todos los años obligatorias, eran Marías, pensamiento social cristiano, teología, y nunca nos dieron historia de las religiones, y lo eché en falta. Lo bonito es que este libro lo explica de una manera muy narrativa y muy al hilo de las preguntas de los alumnos, ¿no? Y de una manera muy vivencial, ¿no? Yendo a los templos, como ya lo he explicado ella misma al principio en este vídeo, y eso lo hace más fresco y más creíble, ¿no? Y por lo menos sales después de la lectura de este libro con algunas ideas más claras, ¿no? de qué es lo que aporta cada tradición, ¿no? Y eso es muy bonito, así que os lo recomiendo, sí. Muy bien. Bueno, pues Estupendo. Muchas gracias. Quiero concluir, una cosa que me ha sugerido que durante la charla es que creo que justamente lo bonito de este libro, o lo que a mí como lector me atrajo más, es que es un libro poco doctrinal y es muy narrativo, ¿no? O sea, conectas enseguida con la experiencia de la persona y eso
yo creo que tiene que ver con el poder de transformarnos a través de la historia del otro, ¿no? De vernos en el reflejo del otro. Por eso creo que este libro está llamado a ser un punto de diálogo con el otro, ¿no? Porque yo, por ejemplo... yo si fuese profesor de religión lo pondría a mis alumnos en el colegio o en la universidad, porque creo que da mucho juego, ¿no? O sea, muchas veces que se discute qué se puede dar en clase de religión, pues yo daría este libro directamente. Pues nada, pues espero que lo disfrutéis y muchas gracias Un a Pablo. placer, gracias por estar aquí.